Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Bienvenidos a Sombras del Zodiaco, el podcast más original del cine. Un espacio donde desentrañamos los crímenes que marcaron a la historia y al subconsciente colectivo. Como siempre, démosle la bienvenida detrás de edición a Mariana Mendoza y Andrea Sánchez, a nuestras voces estrellas, Luis Morales, Ángel Vargas y su servidora, Azul Medellín. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your If you name go 1 and where mile you're calling? east on Columbus Parkway, public park, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Hoy exploramos uno de los casos más escalofriantes y enigmáticos del siglo XX, el asesino del Zodiaco. Una figura que, más allá de los asesinatos cometidos, dejó una huella indeleble en la cultura criminal, creando una mitología moderna alrededor de su nombre. Porque no fue solo un asesino, fue un símbolo de miedo, un misterio encriptado que aún hoy, más de 50 años después, sigue sin resolverse. Finales de los años 60, San Francisco y sus alrededores vivían un momento clave entre protestas por los derechos civiles, el auge del movimiento hippie y cambios en la economía. La sociedad norteamericana parecía un laboratorio de transformación constante. En ese contexto de libertades y revolución cultural, surgió una figura completamente opuesta, un ente oscuro que rompió la armonía con violencia y precisión, un antagónico de la paz. El zodiaco no solo mataba, se comunicaba y en sus cartas llenas de símbolos, acrónimos y códigos parecía burlarse de las autoridades, como si su objetivo fuera protagonizar la historia, dejar huella. En esas mismas misivas, enviadas a los periódicos, se mezclaban referencias a la psicología, a la religión, al comportamiento humano. Era un asesino con sed de reconocimiento. El uso de tecnicismos, de analogías lingüísticas, hasta de términos médicos, hizo que muchos pensaran que se trataba de alguien con formación avanzada. Tal vez un psiquiatra, un farmacéutico o incluso un filántropo frustrado con una doble vida. O un autodidacta brillante, capaz de leer sobre necrópolis, morfología forense e incluso grafología. Cada carta era una pieza de museo del horror. Algunas cartas parecían sacadas de una biblioteca del caos. Referencias a hipnosis, términos científicos y hasta juegos de palabras con homófonos. Era como si cada línea fuera un acertijo, diseñado con precisión milimétrica. Incluso insertaba errores intencionales, lo que hoy podríamos llamar cacografía premeditada. Eso despistaba a los analistas, que no sabían si enfrentaban a un genio o a un imitador siniestro. Algunas contenían símbolos zodiacales, otras amenazas de ataques masivos, como si su mente cardiovascular estuviera al borde de estallar. En una, incluso, hablaba de colocar bombas con temporizador en autobuses escolares. Y en cada crimen, un patrón desconcertante. No había una lógica clara. Sus víctimas eran jóvenes, parejas, un taxista, adolescentes. No respondía a etnia, clase social, ni género. Su lógica parecía ser al azar. Eso lo hacía aún más aterrador. No era un asesino con una fobia específica o una ideología fanática. Era un jugador de ajedrez que movía las piezas según su capricho. Uno de los elementos más inquietantes fue su conocimiento técnico. No solo hablaba con confianza sobre temas como necropsias o estructuras óseas, también hacía referencia a conceptos como biosfera, demografía, técnica fotográfica,
y acrósticos lingüísticos. En una de sus cartas habló del helio, como una metáfora del alma elevándose tras la muerte, un simbolismo extraño para un asesino, que parecía moverse entre lo espiritual y lo clínico. Lo hacía con una acrobacia mental inquietante. Saltaba de la astronomía a la eutanasia, de la demografía a la gastronomía, como si dominara todo un menú del conocimiento. Como si hubiera extraído todo ese conocimiento de una enciclopedia mental o de una vida doble. De día un ciudadano común, de noche un generador de terror. Recordemos, en esa época no existía el internet. Cada palabra, cada diagnóstico que él mencionaba tenía que venir de la lectura profunda o de la experiencia directa. Eso hace pensar en una mente analítica, casi científica. Pero también emocionalmente fría. En una carta llegó a escribir: me gusta ver cómo agonizan. Es mejor que matar animales salvajes en la selva. Una confesión directa, brutal. Sin duda, esas palabras provocaron una reacción inmediata. El pánico se propagó como una hemorragia colectiva. Las calles se vaciaron. La gente empezó a portar armas. Algunos incluso abandonaron la ciudad. Era como si el zodiaco hubiera anticipado una reacción en cadena, una especie de pirotecnia psicológica. Encendía una chispa y el resto lo hacía la mente humana. Y el zodiaco, como si supiera de aerodinámica social, navegó entre los medios como un experto en la comunicación, jugaba con la psicología de masas. Se enviaron decenas de cartas, se hicieron análisis demográficos, se aplicaron técnicas de recalibración forense, incluso programas automáticos con los primeros sistemas computarizados, pero su identidad permaneció en las sombras. En las investigaciones participaron expertos en teléfonos, micrófonos, incluso se intentó triangular su ubicación usando tecnología rudimentaria para la época. Nada. El misterio se expandía por kilómetros, como si su sombra pudiera cruzar estados sin dejar huella. Tal vez tenía conocimiento de aerodinámica o simplemente entendía cómo desaparecer en el momento justo. La policía nunca logró obtener un diagnóstico certero de su perfil. Algunos decían que era un psicópata con tendencias eróticas reprimidas. Otros lo veían como un ateo misántropo, alguien desilusionado con la religión y la sociedad. Lo que sí está claro es que su rastro desapareció de forma repentina, como si su rol en la historia hubiera terminado, como si hubiera cumplido su objetivo, convertirse en leyenda. Hoy, su caso es estudiado en universidades, en cursos de psicoterapia criminal, en análisis de mitología contemporánea. Se han hecho películas, libros y podcasts como este, y aún así sigue siendo todo un enigma. ¿Fue un maestro del disfraz? ¿Un asesino encriptado en su propia simbología? ¿O simplemente alguien que entendió el poder del miedo? Quizá nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que asesinó más que cuerpos, asesinó certezas, cambió la forma en que vemos al criminal, lo convirtió en símbolo, en misterio. Hay quienes lo describen como un ser andrógino, como si su identidad escapara también de los géneros, de las estructuras sociales y de toda etiqueta. Y otros creen que su pensamiento era marcadamente neoliberal, individualista, calculador, opuesto a cualquier orden o moral colectiva, tal vez hasta políglota, capaz de burlarse de todos en más de un idioma. Esto fue un ejemplo de un hombre tan absorto en su propia histeria, que lo llevó a hacer actos inhumanos, deplorables y antiestéticos de genocidio contra San Francisco, el asesino del Zodiaco, el animal más peligroso del mundo. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo el miedo afecta al cuerpo humano, desde la respuesta cardiovascular hasta las reacciones cerebrales, porque el miedo también puede ser un arma. Y exploraremos otros casos donde los asesinos usaron la tecnología y el conocimiento como herramientas del mal. Tal vez, solo tal vez, eso nos acerque un poco más a entender al zodiaco. Y si en su mente había un polígono de ideas, tal vez cada punta representaba una de sus facetas.
ya sea científico, artista, estratega y verdugo. Esto fue Sombras del Zodiaco. Gracias por acompañarnos en la oscuridad.